En la penumbra del vasto salón del palacio, la silueta del jeque billonario destacaba contra el brillo de los mármoles y las lámparas de cristal. Aquella noche, con la firmeza de quien nunca acepta un no como respuesta, susurró para sí mismo: «Lo que deseo será mío, incluso si el precio es cambiar el destino de alguien más». El emirato se extendía como un oasis de lujo en medio del desierto infinito. Las calles del barrio exclusivo brillaban bajo las luces de faroles dorados. El aroma embriagador de especias y jazmín se mezclaba con la brisa templada. En aquel mundo de opulencia, el palacio del jeque dominaba el horizonte, con sus cúpulas relucientes y sus tapices de seda que contaban historias de poder ancestral. Leila, una madre humilde, caminaba con pasos cansados por las calles cercanas a la urbe. Su rostro, marcado por el tiempo y las desilusiones, escondía una fortaleza silenciosa. La tela áspera de su vestido contrastaba con la nobleza de su sonrisa y la luz noble de sus ojos. Criar a su hijo con dignidad en medio de carencias había sido su guerra diaria, una batalla ganada con sacrificio y sin pedir nada a cambio. Desde su torre de cristal, el jeque observaba aquel mundo que siempre creyó distante, un lugar donde siempre mandaba el dinero y la voluntad férrea. Pero algo en Leila rompía sus códices internos. Impulsado por una mezcla de curiosidad y un deseo repentino de protegerla, decidió comprar para ella una casa en el barrio más exclusivo, un refugio inesperado para aquella mujer que nunca había buscado privilegios, solo esperanza. Al llegar al umbral de la elegante mansión, Leila sintió como cada fibra de su ser se revelaba ante aquel gesto grandioso y extraño. No era caridad lo que la inquietaba, sino el control disfrazado de bondad. La primera mirada que cruzó con el jeque fue un choque de mundos, la opulencia arrogante y el desdén humilde. Sin palabras, ambos sabían que esa relación desafiaba las reglas de su universo. En el aire flotaba una tensión invisible, cargada de sentimientos ocultos. El jeque, acostumbrado a dominar cada situación, se encontró desarmado ante la calma indomable de Leila. Ella, con silencios profundos y gestos firmes, comenzaba a romper las barreras de su impasibilidad. Cada encuentro, lleno de miradas y suspiros reprimidos, alimentaba una atracción que ninguno se atrevía a admitir. Pero cuando parecía que aquel gesto de poder y protección podría transformarse en algo más, la noche decidió revelar su verdadero secreto. En la penumbra, una llamada desde el pasado irrumpió con una noticia inesperada. La historia de Leila no era solo la de una madre sacrificada. Ocultaba un secreto capaz de trastocar la vida del jeque para siempre, un enigma que florecería en el corazón del poder. Antes de descubrir qué secretos esconde esta nueva alianza en el palacio del jeque, asegúrate de ser parte de nuestra caravana de relatos inolvidables. Deja tu like si este jeque billonario ya despertó tu curiosidad. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad sigues esta apasionante historia y qué giros crees que vendrán. Tu pasión por estos dramas es el motor que nos impulsa a seguir contando cada secreto. Gracias por acompañarnos. La llamada resonó en el aire del palacio como un trueno silencioso, quebrando la calma cuidadosamente impuesta en la lujosa estancia donde el jeque billonario se encontraba. Al otro lado de la línea, una voz grave, cargada de urgencia, pronunció palabras que hicieron temblar incluso su semblante imperturbable. El secreto que Leila escondía, aquel que parecía una sombra incómoda en el esplendor de su relación incipiente,
estaba a punto de estallar. El jeque dejó escapar un suspiro contenido, como si el aire mismo se volviese denso a su alrededor. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, reflejaban ahora una tormenta interior. El peso de la verdad latente amenazaba con derribar las murallas que con tanto esmero había construido en torno a su corazón. Sin embargo, no había vuelta atrás. La promesa implícita en aquella nueva casa, en cada gesto hacia Leila, estaba ahora tejida con hilos invisibles de tensión y peligro. Leila, por su parte, sentía un temblor invisible recorriendo su piel al recordar la última mirada que el jeque le lanzó aquella noche. Era una mezcla imposible de comprensión y desafío, un espejismo de fe y recelo que los mantenía atados a una danza delicada, donde ninguno se permitía perder el paso. Su pasado había sido un campo de batallas silenciosas, y ahora la presencia del jeque añadía un juego nuevo: poder contra dignidad, dinero contra alma. En la penumbra de su modesta habitación, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara antigua, Leila repasaba las palabras del mensajero que había llegado pocas horas antes. Aquellas letras escritas a mano con tinta que parecía haber atravesado tormentas, hablaban de un hombre que había conocido en su juventud, alguien que creía enterrado en los caprichos del tiempo. Un fantasma que ahora regresaba con promesas de dolor y venganza. El aroma a jazmín del desierto se colaba por la ventana entreabierta, mezclándose con el frío que le recorría la espalda. Cada sílaba del mensaje inflamaba sus temores más profundos, pero también una determinación férrea. No permitiría que su pasado, tan oscuro y oculto como una noche sin luna, destruyera la frágil esperanza que comenzaba a germinar en su pecho. Su silencio. El jeque caminaba por los pasillos del palacio con pasos medidos, sus pisadas resonando contra el mármol pulido, como el eco implacable de su voluntad. Sus dedos rozaban las barandas doradas, sintiendo bajo la piel el peso de una corona que no siempre había sabido portar. Cada decisión, cada movimiento, era un delicado equilibrio entre poder y vulnerabilidad. La idea de perder a Leila por un secreto que no comprendía del todo lo aterraba más que ningún enemigo visible. En un salón adornado con tapices que relucían con hilos de oro, se encontró con Farid, su consejero más cercano, el hombre cuya mirada afilada parecía traspasar el alma. Guardaba en sus labios el silencio calculado de quien conoce demasiado. Sin mediar palabras, Farid deslizó un sobre sellado con un emblema ancestral, y en ese instante el jeque supo que la batalla apenas comenzaba. El paso del tiempo en el palacio se volvió tenso, cada instante cargado de silencios pesados y miradas preguntadoras. Leila, enfrentando el desdén de las miradas curiosas y los cuchicheos velados del séquito, mantenía su compostura con la fuerza de quien ha sobrevivido tormentas peores. Pero, en su interior, la incertidumbre crecía, y con ella el temor de que su pasado, ese desconocido enemigo, no solo amenazara su vida, sino también el corazón de aquel hombre que, sin permiso, había conquistado su mundo. Una noche, mientras las estrellas brillaban con indiferencia sobre el desierto, el jeque decidió confrontar la verdad. En el despacho que dominaba el horizonte, bajo la luz suave de una lámpara de ónice, Leila apareció con la dignidad intacta, pero con sombras profundas en sus ojos. Sin necesidad de palabras, el silencio entre ellos decía más que 1000 confesiones. ¿Quién es ese hombre que sigue tu nombre en sus labios?, preguntó el jeque con una voz cargada de un deseo
que superaba la simple curiosidad. Leila bajó la mirada un instante antes de levantarla con una fuerza que desafió su propio miedo. Alguien que dejó cicatrices que aún no han sanado, respondió con voz tenue pero firme, y que podría destruir todo lo que hemos empezado a construir. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire, mientras la distancia entre ambos parecía reducirse, no solo en el espacio físico, sino en una intimidad peligrosa que ambos resistían aceptar. La luna, testigo silente de sus secretos y anhelos, bañaba sus rostros en una luz plateada que parecía prometer tanto redención como tormenta. De repente, un sirviente irrumpió en la sala con un pergamino urgente en mano, interrumpiendo aquella frágil conexión. El jeque tomó el mensaje con manos firmes y al desenrollarlo, sus ojos se ensombrecieron con furia contenida. Las palabras trazadas en tinta negra hablaban de una conspiración nacida en las profundidades del propio Emirato, una amenaza que mezclaba política, traición y un pasado que no se quería olvidar. En ese instante, mientras la tensión se cortaba como un cuchillo entre Leila y el jeque, un nuevo juego comenzaba. La sombra del secreto detonaba una cadena de eventos capaces de arrasar emporios y corazones. Y en medio de aquella tempestad, una decisión irrevocable pendía de un hilo invisible. Afuera, el viento del desierto amenazaba con romper ventanas y secretos, mezclando en su febril danza el aroma del jazmín y la promesa de un futuro incierto. El jeque, con el ceño fruncido y el alma al borde del abismo, sabía que su destino y el de Leila estaban irremediablemente entrelazados, pero la pregunta que ahora ardía en su interior era si juntos podrían sobrevivir a la verdad que en ese mismo momento comenzaba a abrirse paso en las sombras del palacio. Un susurro apenas audible, cargado de amenaza y promesa, atravesó la noche. No todos los lazos pueden salvarse, jeque billonario. Algunas cadenas solo se rompen con fuego. La penumbra del despacho se volvió casi insoportable. El silencio entre el jeque billonario y Leila pesaba más que el brillo frío de las lámparas de ónice que iluminaban tenuemente las grandes paredes, tapizadas de oro y terciopelo bordado. Sus miradas se entrelazaban en un duelo de voluntades, donde la verdad no dicha era un campo minado. Él, un poder envuelto en seda y diamantes, acostumbrado a que el mundo se plegara a sus deseos. Ella, una fuerza silenciosa forjada en la humildad y la lucha, con un pasado tejido de heridas profundas. El secreto que pendía entre ellos no solo amenazaba su incipiente vínculo, sino también el frágil equilibrio de un imperio construido con oro y sombras. Leila levantó la vista, con la firmeza de quien ha aprendido a no tambalear ante la tormenta. La mano que reposaba sobre la mesa de mármol reflejaba una tensión contenida, una resistencia que desafiaba la opulencia que la rodeaba. ¿Por qué no me dijiste antes? Su voz baja y cargada de reproche parecía romper el aire estático. El jeque entrecerró los ojos, sintiendo cómo un calor desconocido lo quemaba por dentro. Había estado negando ese agujero en su mármol, esa grieta que solo Leila parecía poder abrir con su presencia serena. No era el momento, respondió con voz tensa. No quería arrastrarte a un pasado que podría destruir lo que aún no terminamos de construir. Una lucha se libraba en sus adentros. La necesidad de protegerla, de mantener la apariencia de control, chocaba con el miedo a perderla por la sombra que él aún no comprendía del todo. Leila soltó un suspiro que parecía cargar con el peso de todas sus noches sin dormir, de las lágrimas escondidas en soledad. Cerró los ojos un instante,
dejando que el aroma del jazmín que entraba por la ventana abierta le envolviera como un delicado escudo. «No puedo seguir ocultándote quién fui ni quién es ese hombre», dijo finalmente. «Y desgraciadamente no es solo una historia de sombras olvidadas. Es una amenaza viva, concreta. Un enemigo que no dudará en destruir todo lo que amas si le permites acercarse». El jeque se levantó entonces, caminando lentamente hacia la ventana que dominaba el horizonte estrellado sobre el desierto. Sus dedos jugueteaban con el brocado dorado de las cortinas, la textura tan opulenta y a la vez tan distante de la vida real que Leila representaba. «¿Y qué esperas que haga?». La voz era un murmullo cargado de ira, disfrazada de calma. «¿Que deje que alguien amenace mi reino, mi vida, por ti?». Leila se acercó, el eco de sus pasos resonando con una mezcla de decisión y vulnerabilidad. «No se trata de ti ni de mí», respondió, con una mirada que arañaba en busca de una confianza que no sabía si podría existir. «Se trata de proteger lo que es justo, de no dejar que la venganza aniquile lo que juntos podríamos construir». Un silencio tenso los envolvió, el tipo de silencio que habla más que 1000 palabras. Afuera, el viento del desierto alzaba remolinos de arena, como un presagio que retumbaba en los cimientos del palacio. En ese juego peligroso de poder y secretos, cada movimiento podía ser fatal. En ese instante, el sonido abrupto de pasos acelerados por el corredor rompió la quietud. Un hombre del séquito interrumpió la escena con un sobre lacrado entre las manos. Su rostro pálido delataba la urgencia. El jeque tomó el documento con dedos firmes, mientras Leila acababa de ajustar el pañuelo que cubría parte de su cabello, intentando ocultar la tensión que ya transpiraba. Al desplegar el pergamino, los ojos del jeque se ensombrecieron. Las palabras escritas hablaban de una conspiración que iba más allá de simples enemistades personales. La estabilidad del emirato estaba en juego, y su vínculo con Leila ahora se había convertido en un punto vulnerable para sus adversarios. «No sabía que esto alcanzaría esta magnitud», musitó, con la mandíbula apretada. Leila dejó escapar un aire contenido, como si cada palabra se clavara en su pecho. «Desde que regresó, he sentido el peligro crecer, como si una sombra se posara sobre cada paso que damos», confesó. «Pero no permitiré que nos destruya, ni a ti ni a nuestro futuro». El jeque giró hacia ella, la máscara imperturbable dejando paso por un momento a la incertidumbre y a una vulnerabilidad apenas perceptible. «¿Confías en mí?», preguntó con voz baja, como si solicitara un permiso para dejar caer las barreras a su alrededor. Leila encontró fuerzas para asentir, un gesto pequeño pero cargado de una verdad inquebrantable. Era la única cuerda a la que podía aferrarse en aquel mundo de intrigas y falsas promesas. En el silencio que siguió, la distancia espiritual entre ambos comenzó a estrecharse, y el aire en la habitación pareció vibrar con la electricidad de un amor aún no confesado pero irrevocable. Pero el destino es cruel con quienes caminan por senderos de poder y secretos. Justo cuando el jeque cerraba el sobre con movimientos medidos, una figura se proyectó desde las sombras del corredor. Farid, el consejero de mirada calculadora, trazó un mueca apenas perceptible, señal de que lo que venía iba a reconfigurar todo. «Majestad», susurró con voz grave, «no solo enfrentamos enemigos dentro y fuera del emirato. Hay alguien que sabe más de Leila que incluso ustedes, y sus intenciones son letales». El cuerpo del jeque se tensó, como la cuerda de un arco a punto de romperse. Leila sintió un frío recorrer su espalda. El secreto que creía enterrado comenzaba a abrirse paso.
una fisura que amenazaba con tragarlos a ambos en la oscuridad. ¿Quién es? Su voz fue un hilo que temblaba entre el miedo y la determinación. Farid no le respondió. En lugar de palabras, con un gesto apenas visible, entregó un objeto pequeño. Un medallón antiguo, grabado con símbolos que parecían susurrar viejas promesas y cicatrices olvidadas. El jeque billonario tomó el medallón, como si con él viniera la sentencia que pondría fin a todo lo que conocía. En sus ojos ardía un fuego contenido, la voluntad férrea de enfrentar lo que fuera para proteger lo que ya no podía permitir perder. No todos los lazos pueden salvarse, susurró al aire, pero con la convicción de quien sabe que algunas cadenas solo se rompen con fuego. Pero yo no abandonaré esta batalla, ni a ella, ni a lo que somos, aunque nos lleve al borde del abismo. En ese momento, lejos del palacio, una sombra se deslizó con pasos silenciosos entre las dunas. La noche guardaba sus secretos, pero el juego apenas comenzaba, y en el corazón del emirato, donde el lujo y el poder se entrelazaban con la traición, el destino del jeque billonario y Leila pendía de un hilo invisible y frágil como el brillo de una estrella fugaz. La noche se profundizaba en el palacio, envolviendo los corredores con un manto de sombras que parecían susurrar secretos prohibidos. El jeque billonario sostenía el medallón con una mano firme, pero temblorosa, como si aquel objeto desgastado por el tiempo pesara más en su alma que en sus dedos. La grabación de símbolos ancestrales destellaba a la luz vacilante de la lámpara, un recordatorio mudo del peligro que acechaba entre los pliegues del pasado. Leila, junto a él, permanecía en silencio, su mirada fija en aquel medallón que de pronto se había convertido en una llave que abría puertas antiguas y cerradas con candados de miedo. Sus ojos, enrojecidos por noches de insomnio, reflejaban la tormenta que se agitaba dentro de ella. Sabía que aquella reliquia era mucho más que una pieza de joyería. Era el signo palpable de un enemigo que no solo deseaba venganza, sino la destrucción total de todo lo que había empezado a construir con el jeque. El eco lejano de las pisadas de Farid resonaba en la estancia. El consejero se quedó en la puerta, sus labios apretados en una línea casi invisible, un gesto que revelaba el peso de la información que guardaba. Majestad, dijo en un susurro apenas audible, no es solo un rival antiguo. Hay quienes quieren usar ese secreto para doblegar su poder, para apagar la llama que ha resucitado con esta alianza. El jeque cerró los ojos un instante. La opulencia del palacio parecía de repente un círculo demasiado pequeño, una prisión que lo asfixiaba. Esa alianza, que para él comenzó como un capricho de poder, ahora amenazaba con convertirse en su única salvación o en su condena. Leila dio un paso adelante, dejando atrás la distancia que hasta entonces había mantenido. «No puedo permitir que este miedo nos paralice», dijo con voz firme. «Hay algo en nuestro vínculo que trasciende este peligro, algo que ni la venganza ni la traición podrán romper». Sus palabras fueron un bálsamo incendiario, una mezcla de desafío y esperanza que encendió un fuego nuevo en el pecho del jeque. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no cargaba solo la corona ni la responsabilidad, sino que había alguien dispuesto a luchar a su lado. Una ráfaga suave de viento entró por la ventana, cargando el aroma hipnótico del desierto mezclado con jazmín. Era como si la misma naturaleza conspirara para otorgarles un instante de calma antes de la tormenta. Pero el silencio no duró. Un murmullo distante se coló por el corredor, y en él
La sombra de una amenaza se materializaba. Las horas siguientes fueron un torbellino de planes, estrategias y susurros en pasillos adornados con mármoles fríos y tapices dorados. El jeque convocó a su círculo más cercano, sus ojos brillando con una determinación férrea. «No hay tiempo para dudas», declaró. «Quien nos amenaza debe saber que no nos rendiremos sin luchar». Mientras tanto, Leila se refugió en su habitación, donde la penumbra era la única compañía fiel. Sus dedos acariciaron el medallón, sintiendo la textura áspera que parecía guardar sus propias heridas. Recordó a aquel hombre que una vez amó, cuyos fantasmas la habían perseguido durante años. Sabía que enfrentarlo significaría cruzar un umbral peligroso, uno donde no solo su vida, sino el futuro del jeque y el emirato pendían de un hilo. Un sonido proveniente de la puerta la sobresaltó. Era Farid, cuya mirada grave la hizo incorporarse al instante. Sin palabras, el consejero le entregó un mensaje. Al leerlo, Leila sintió cómo un frío calculado le cortaba la garganta. El documento contenía información que no solo confirmaba viejas sospechas, sino que revelaba una conjura mucho más profunda y extendida de lo que imaginaban. El jeque, al recibir la noticia, salió del salón con paso decidido, sus pisadas retumbando contra el mármol como tambores que anunciaban una guerra inminente. Sus ojos, fieros e implacables, buscaron los de Leila, encontrándolos endurecidos pero llenos de una lealtad inquebrantable. «¿Estamos listos para enfrentarlo?», preguntó él, su voz grave reverberando en la sala. Ella asintió, con una firmeza que parecía desafiar el destino. «Más que nunca, porque esta batalla no solo es por nosotros, sino por algo más grande, por justicia y por lo que puede realmente significar el poder, cuando no se usa para destruir, sino para proteger». Una tensión suspendida en el aire empezó a desatarse, un entrelazamiento de miedo y amor, de lo que se pierde y de lo que se puede ganar. El palacio, testigo eterno de alianzas y traiciones, parecía estremecerse ante la certeza de la próxima tormenta. Entonces, justo cuando parecía que el destino comenzaba a inclinar la balanza, una figura emergió desde las sombras, su presencia cortante como una daga invisible. El jeque y Leila la reconocieron al instante. Era la última pieza de su juego peligroso. La voz salió como un suspiro de furia contenida. «No han visto el principio del fin», advirtió. «Lo que esconden ambos podría ser el fin de todo, o el estallido que nadie esperaba». El silencio se hizo absoluto. El destino, suspendido en un hilo, oscureció la luz que les quedaba. Y entonces, con un paso firme que resonó en la penumbra, la figura se acercó y dejó caer una carta sobre la mesa. Una carta que contenía un nombre que él, jeque, había jurado enterrar para siempre. En ese instante, el mundo del jeque billonario y Leila cambió para siempre, porque ya no solo peleaban por amor o poder, sino por sobrevivir al fantasma que había regresado para destruirlos desde dentro. La atmósfera en el palacio se había tornado densa. Cada suspiro parecía pesar una tonelada. El jeque billonario permanecía junto a la ventana, sosteniendo el medallón que ahora le quemaba las manos, símbolo tangible de un pasado que se negó a quedarse enterrado. Sus ojos, normalmente impenetrables, reflejaban una tormenta que ni el lujo ni el poder podían apaciguar. Leila se acercó con pasos silenciosos, sintiendo en cada latido cómo el miedo y la determinación danzaban dentro de ella. La mirada del jeque se volvió hacia ella, un destello de vulnerabilidad oculto tras la máscara de autoridad. Sin palabras, compartieron un instante cargado de promesas no pronunciadas y temores aún no confesados. El medallón parecía absorber la tenue luz del despacho,
Su superficie envejecida susurraba historias de traiciones ancestrales y alianzas rotas. La joya era más que un objeto. Era una llave que abría la puerta a secretos que podrían derribar imperios. En su interior, el jeque sabía que cada decisión a partir de ese momento marcaría el destino no solo de ellos, sino de todo el emirato. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño tenga un peso tan grande?, musitó el jeque, más para sí mismo que para Leila. Ella estudió el rostro de aquel hombre que, pese a su poder, ahora mostraba signos reales de incertidumbre y miedo, porque lleva consigo las vidas de quienes hemos amado y la amenaza. De quienes quieren destruirnos, respondió, con firmeza contenida. Un silencio pesado los envolvió, interrumpido solo por el eco lejano de pasos apresurados. Farid volvió a aparecer, esta vez con un pergamino sellado que colocó ante el jeque sin mediar palabra. El papel, al desenrollarse, reveló mapas y documentos que demostraban una conspiración mucho más profunda de lo que ambos habían sospechado. Las líneas trazadas en tinta negra hablaban de alianzas escondidas, traiciones internas y figuras poderosas que se movían en las sombras para tomar el control del emirato. El enemigo no era un hombre solo, sino toda una red con influencias que podrían derrumbar el sueño de unidad que el jeque comenzaba a construir con Leila. El jeque frunció el ceño, apretando la mandíbula con fuerza. Su voz salió baja, cargada de decisión. Esto no puede continuar así. Si quieren guerra, tendrán guerra. Leila dio un paso adelante, la resolución ardiendo en sus ojos. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Debemos unirnos más que nunca. Sus palabras fueron como un fuego que calentó el ambiente helado del despacho. Por primera vez, el jeque sintió que esa mujer humilde, que parecía tan frágil y fuerte a la vez, era su verdadera aliada contra la tormenta que se avecinaba. Un susurro recorrió el palacio. El viento entrando por la ventana abierta mezclaba el aroma del jazmín con la amenaza latente. Ni siquiera la opulencia y el esplendor de los tapices dorados podían ocultar la tensión que ahora pesaba sobre cada pasillo y cada mirada. Leila se quedó un momento contemplando la vastedad del desierto bajo la luz de la luna, preguntándose cómo podía un lugar tan hermoso albergar tanto peligro. El rostro del jeque apareció a su lado, su presencia imponente pero distinta, como si aquella unión fuera capaz de desafiar no solo a sus enemigos, sino al destino mismo. «Sabes que no será fácil», dijo él, con la voz quebrada por una mezcla de temor y esperanza. «Esta batalla podría consumirnos». Ella apretó el medallón contra su pecho, sintiendo que allí también descansaban sus fuerzas. «Te acompañaré hasta el final», susurró, «porque más allá del poder y el miedo hay algo que ni ellos ni nadie podrá destruir, lo que hemos empezado a construir». Entonces, pasos apresurados resonaron por el corredor. La figura de un mensajero encapuchado apareció. Sus ojos reflejaban el pánico de quien trae noticias que podrían cambiarlo todo. «Majestad», dijo con voz jadeante, «ha ocurrido algo, algo que ninguno esperaba». El jeque y Leila intercambiaron una mirada cargada de electricidad. El viento parecía contener la respiración. El palacio entero se preparaba para el impacto. «Hablan de un traidor entre los nuestros», continuó el mensajero. «Alguien que ha pactado con el enemigo a cambio de promesas de poder y riqueza». El silencio se volvió absoluto. La conspiración latente ahora tenía rostro, y lo que era peligroso, se había tornado mortal. El jeque apretó el medallón.
un símbolo que ahora parecía convocar a un destino ineludible. «Necesitamos saber quién es», ordenó con severidad. «No dejaré que nada ni nadie destruya lo que significa mi nombre, ni lo que tú representas para mí». Leila sintió cómo el corazón se le aceleraba, mezcla de miedo, pasión y una esperanza indómita que se negaba a morir. Sin aviso, Farid se adelantó, una sombra oculta bajo su expresión habitual de astucia. «Majestad», dijo con voz baja, «he descubierto algo que jamás imaginé. Lo que sabemos hasta ahora podría ser solo la punta del iceberg». Sus palabras cortaron el aire como un filo invisible. «¿Qué quieres decir?», preguntó el jeque, sin apartar la mirada de Leila. «Que existe un vínculo más oscuro, un secreto enterrado en el pasado de Leila, que está directamente ligado a esta conspiración. Y ese secreto podría cambiarlo todo, para bien o para mal». El rostro de Leila se tornó pálido, un temblor invisible recorrió su cuerpo. No era solo la amenaza externa, sino el peso de verdades no dichas que comenzaban a resurgir con fuerza implacable. El jeque miró a Farid, luego a Leila, y la tensión alcanzó un punto insoportable. «Si es así», dijo con una mezcla de furia y determinación, «entonces ha llegado la hora de enfrentar la verdad, sea cual sea su cara». Las sombras en el salón parecieron alargarse, engullendo secretos y promesas rotas, mientras una última puerta se abría lentamente, dejando escapar un suspiro helado. Fuera del palacio, bajo el manto estrellado, una figura envuelta en oscuridad sonrió con malevolencia. «Vendrán oscuridad y fuego», murmuró. «Pero yo cuidaré que ninguno olvide el precio de sus decisiones». El silencio volvió a caer, apenas roto por el susurro del desierto. Una advertencia clara, que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El silencio que seguía a las palabras de Farid era denso, casi palpable, como si el palacio mismo contuviera la respiración ante la inminente tormenta. El jeque billonario apretó el medallón entre sus manos, sintiendo no solo su peso físico, sino el eco de siglos de traiciones y pactos rotos que aquel objeto representaba. La luz tenue de la lámpara de ónice proyectaba sombras alargadas en las paredes tapizadas, reflejando las grietas invisibles en su férrea armadura. Leila permanecía a su lado, una fuerza silenciosa que, aunque acusaba el cansancio de las noches sin descanso, mantenía intacta esa mirada indómita, capaz de desafiar al desierto que el jeque había convertido en su reino. En su interior, una mezcla turbulenta de miedo y esperanza bullía con intensidad. Sabía que cada decisión, cada silencio compartido, podía ser la última piedra en el frágil puente que unía sus mundos tan opuestos. «No puedo evitar preguntarme», susurró Leila con voz quebrada, «¿quién querría usar nuestro pasado para destruirnos? ¿Quién tiene tanto poder como para amenazar no solo tu emirato, sino también el frágil comienzo que hemos logrado juntos?» El jeque la miró, sus ojos tan profundos como las noches del desierto, reflejando un brillo oscuro de ira contenida y dolor. Sus labios se tensaron un instante antes de responder. «Hay fuerzas que se nutren del miedo y de la traición. No son solo enemigos visibles. Son sombras que caminan entre nosotros, disfrazados de lealtad y promesas vacías». El eco de sus palabras se desvaneció en el murmullo distante del viento que se colaba por la ventana abierta, llevando consigo el aroma embriagador del jazmín y un presentimiento ominoso. Afuera, las dunas parecían susurrar antiguas advertencias, como si la tierra misma sintiera el desequilibrio que aquella conspiración había provocado. Una vez más,
Farid irrumpió con un gesto urgente y un nuevo documento. La tinta desvaída del pergamino trazaba alianzas clandestinas, nombrando figuras poderosas dispuestas a vender su lealtad al mejor postor. Eran notas escritas con sangre oculta, testigos mudos de una red de engaños tejida con meticulosidad. El jeque extendió la mano, tomando el mapa con una tensión que crispaba sus músculos. Su mirada cortó la habitación, buscando en Leila una señal de su fortaleza indomable. No permitiremos que un puñado de traidores decida el destino del Emirato. Esta batalla será nuestra. Leila asintió, su voz firme como el viento del desierto que no se doblega. Estamos más fuertes juntos. No hay oscuridad que pueda apagar la luz de lo que hemos empezado a construir. Un breve silencio los envolvió, solo roto por el suave crujir de las sábanas y el lejano susurro de fuentes escondidas tras los muros de mármol. En ese instante, la distancia entre el jeque y Leila pareció reducirse de manera tangible. Las barreras caían poco a poco, dejando aflorar una complicidad inadvertida. Una promesa a medio susurrar de que pese a la tormenta no estarían solos. Sin embargo, el destino era insaciable en sus pruebas. Un sonido seco, casi cortante, irrumpió por el pasillo. Un mensajero embargado por el pánico apareció con un sobre lacrado. Sus manos temblorosas traicionaban la gravedad de la noticia. «Majestad», jadeó, «han descubierto un traidor, alguien cercano, alguien que ha pactado con el enemigo a cambio de promesas que solo conducen a la destrucción». El corazón del jeque se encogió por un instante, mientras la sombra de la traición caía sobre la confianza excavada con tanto esfuerzo. Aquel traidor no solamente amenazaba su poder, sino aquello que creía haber encontrado en Leila, un refugio, un renacer. El jeque apretó el medallón con fuerza renovada. «Dime quién es», ordenó con voz firme. «No permitiré que devasten lo que somos». Leila se acercó, apoyando una mano sobre su brazo. Su tacto era un ancla en medio del tumulto. «No solo debemos prepararnos para la guerra», susurró, «sino también para enfrentar aquello que nunca imaginamos, que lo que nos une también puede ser nuestra mayor vulnerabilidad». Lejos de las luces del palacio, en un rincón oscuro del Emirato, una figura observaba con ojos llenos de resentimiento y poder. La carta que acababa de enviar tenía un nombre, un recuerdo que el jeque había enterrado con solemnidad y dolor. El suspiro frío de la noche se mezcló con una advertencia silenciosa. «No todos los lazos pueden salvarse, jeque billonario. Algunas cadenas solo se rompen con fuego». El último eco de esa frase resonó mientras la sombra se desvanecía, dejando atrás un silencio pesado y una incertidumbre que amenazaba con consumir el futuro de Leila y el jeque. Porque en ese momento, cuando las estrellas parecían apagarse una a una, ambos entendieron que el verdadero juego apenas comenzaba y que el precio de la verdad podría ser más alto de lo que estaban dispuestos a pagar. La noche había caído con un peso nuevo sobre el palacio, una sombra que parecía arrastrar consigo ecos de viejas heridas y promesas frágiles. El jeque billonario permanecía en las arenas del tiempo. Su mirada se perdía en el vasto desierto, donde la luna se alzaba, implacable testigo de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Leila se acercó con pasos medidos, una presencia calma y decidida que contrastaba con la tormenta interna de su compañero. Sus ojos, aún marcados por noches de insomnio y temor,
reflejaban un brillo indomable. Aquel medallón no era solo una joya. Había convertido sus mundos en un campo minado donde cada paso podría ser fatal. Pero en la profundidad de su corazón, una llama de esperanza todavía resistía. «El peso que lleva este símbolo no es solo mío», dijo la voz de Leila, suave pero firme. «Es la carga de todos los días que he luchado para protegerte, para protegernos. No podemos permitir que quienes esconden las sombras nos arrastren a su destrucción». El jeque giró. Sus ojos reflejaban una tormenta contenida. Aquel hombre que gobernaba con leyes de hierro y oro se mostraba ahora humano, vulnerable ante la incertidumbre que amenazaba con quebrarlo. La voz que manifestó su decisión era un susurro cargado de fuerza. «Lucharé contra cualquier sombra que intente destruir lo que ambos hemos comenzado a construir. Pero debo saber en quién confiar, porque la traición que se oculta no solo es política, es personal». En ese instante, la puerta se abrió con un crujido leve y la figura de Farid apareció, envuelto en la penumbra del pasillo. Una expresión grave teñía su rostro, urtido por años de secretos y lealtad inquebrantable. «Majestad», su voz era un eco dentro del silencio. «He descubierto nuevos nombres en la red de conspiradores. No se trata de simples enemigos, sino de aliados ocultos dentro de las propias paredes del Emirato». El jeque asintió lentamente, su mandíbula tensándose mientras sus dedos apretaban el medallón. En el centro del palacio, la amenaza crecía con cada minuto que pasaba, como la arena que lentamente cubre los vestigios de un imperio. Leila dio un paso adelante, dejando atrás la distancia que había guardado como escudo. «Si están entre nosotros, entonces la batalla será no solo contra fuerzas externas, sino contra fantasmas que creíamos enterrados. No podemos permitir que nos dividan». Su voz era un grito silencioso que parecía llenar toda la estancia. «Este vínculo tan frágil como fuerte será nuestra única armadura». Los ojos del jeque se suavizaron, encontrando en aquella mujer un reflejo de sí mismo, una fuerza que desafiaba incluso el destino. La opulencia del salón parecía pequeño escenario para la magnitud de la tormenta que les esperaba. Un viento cálido se coló por la ventana entreabierta, mezclando el aroma penetrante del jazmín con el inquietante silencio que precede a la tormenta. Por un momento, la fragilidad de la paz creció en el aire, un momento suspendido en el tiempo antes del estallido inevitable. Fue entonces cuando un mensajero irrumpió. Su rostro pálido y sudoroso delataban la gravedad de su mensaje. Extendió un sobre lacrado en manos temblorosas que al contacto con el jeque parecieron adquirir la firmeza que solo el deber puede otorgar. «Majestad», jadeó, «hay indicios de que un traidor se mueve entre nosotros, alguien que ha pactado con los enemigos en las sombras. El daño que puede causar es imposible de medir». El corazón del jeque se cerró momentáneamente, la traición pinchando a través de su armadura con la fuerza de un puñal helado. Aquel traidor no solo ponía en riesgo su poder, sino también aquello más preciado y vulnerable que había encontrado: Leila. Sin apartar la vista del sobre, sostuvo el medallón con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «Identifíquenlo. No descansaré hasta que la amenaza sea erradicada», ordenó, su voz firme como el acero templado. Leila se acercó, colocó su mano sobre la pulsera dorada del jeque, una señal de unión y apoyo en medio del caos que se avecinaba. «Esta batalla no es solo tuya o mía», susurró, «es nuestra. Y pase lo que pase, no te dejaré caer». En ese breve contacto, la distancia que aún persistía entre ellos
comenzó a desvanecerse, revelando no solo la atracción contenida, sino un pacto silencioso de lucha conjunta contra las sombras que amenazaban con engullirlos. Un susurro se filtró en el aire pesado del palacio, una amenaza disfrazada de advertencia que crecía en la penumbra. Farid, con su mirada penetrante y voz grave, rompió el eco del silencio. «Majestad, hay algo más. El secreto que ocultas, Leila, no es solo un peso del pasado, sino la llave que desean usar para derribar todo lo que hemos construido. Y la mano detrás de esto es más cercana de lo que imaginamos». Un frío recorrió la espina dorsal de Leila. El medallón en la mano del jeque parecía palpitar, coincidiendo con la creciente tormenta que acechaba bajo el brillo frío de las lámparas de ónice. Con voz baja, pero cargada de convicción, el jeque sentenció: «Entonces es hora de enfrentar la verdad. No permitiré que un fantasma del pasado destruya nuestro presente ni nuestro futuro». Mientras el velo de la noche cubría el palacio, una silueta oscura se deslizaba entre las dunas, una sonrisa maliciosa dibujada en su rostro. En su mano, la carta que contenía un nombre prohibido, una cadena que podría romperse solo con fuego. Y así, en el silencio profundo del desierto, el destino del jeque billonario y Leila se tensaba al límite, pendiendo de un hilo invisible que podría quebrarse en cualquier instante. La noche se volvió un manto pesado sobre el palacio, pero dentro de sus muros, la atmósfera se encontraba aún más densa, cargada de un peligro latente y de emociones a flor de piel. El jeque billonario permanecía en el despacho, la mano apretando con fuerza el medallón antiguo, como si su sola presión pudiera contener la tormenta que se gestaba dentro de él. Su rostro, normalmente imperturbable y soberbio, mostraba ahora las grietas de una vulnerabilidad inesperada. Leila estaba cerca. Sus ojos reflejaban la lucha interna entre el temor y la esperanza. Aquella joya, símbolo de un pasado que ambos intentaban ocultar, había desatado una cadena de secretos que amenazaba con derrumbar no solo la frágil alianza que habían comenzado a formar, sino todo el reino que él gobernaba. Aquel objeto pesaba sobre ellos con el peso de siglos, como una sombra persistente que se resistía a extinguirse. «Cada símbolo grabado en ese medallón», dijo el jeque, con voz baja, casi como un susurro, «lleva consigo un pacto roto, una traición que se repite en el tiempo». ¿Cómo es posible que algo tan pequeño pueda contener un peso tan devastador? Leila inhaló profundamente. El aroma suave del jazmín que entraba por la ventana parecía proteger sus palabras, dándoles fuerza para atravesar la tormenta oculta en aquel salón. Porque no solo contiene nuestro pasado, sino la vida de quienes hemos amado y perdido. Y está la amenaza palpable de aquellos que desean verlo destruido, para arrebatarlo todo. Su voz, firme y cargada de determinación, resonaba en el silencio. El jeque cerró los ojos por un instante, dejando que el sonido del viento frío se colara por las cortinas de brocado dorado. Sabía que a partir de ese momento nada sería igual. Aquella mujer que despertaba en su alma sentimientos que no había querido reconocer, no solo compartía su presente, sino la carga más oscura de su historia. El silencio fue cortado por la entrada silenciosa de Farid, su consejero más leal, cuyos ojos denotaban la gravedad de la noticia que traía. Sin siquiera mediar palabra, extendió un pergamino sellado. El jeque lo tomó con dedos rígidos, dispuesto a enfrentar la verdad que consumía al emirato. Al desenrollar el documento, la tinta reveló una red de traiciones y alianzas ocultas que se extendían como raíces venenosas, infiltrando los cimientos mismos de su reino.
Figuras poderosas, algunas cercanas, dispuestas a vender lealtades y pactar con enemigos en las sombras para derribar el imperio que él había construido con oro y sangre. El jeque frunció el ceño, la mandíbula apretándose con firmeza implacable. No permitiré que ni una mínima sombra destruya lo que hemos logrado, declaró con voz certera. Quien quiera que ose traicionarnos, sentirá todo el peso de mi ira. Leila dio un paso al frente, sus ojos irradiando una mezcla de sombra y luz. La batalla que enfrentamos no es solo política, ni un simple juego de poder. Es una guerra por nuestras almas, por todo lo que significa este vínculo que empieza a sonar como esperanza entre tanta oscuridad. Su voz se quebró un instante, antes de firmarse con convicción. Pero mientras estemos juntos, nada podrá destruirnos. El jeque la miró de soslayo. Un fugaz destello de ternura, cruzando sus facciones rudas. Aquella mujer, vulnerable y fuerte a la vez, se había convertido en la única aliada capaz de desafiar las heridas que el tiempo le había impuesto. Por un momento, el murmullo del desierto pareció asomar por la ventana abierta, trayendo consigo el perfume embriagador del jazmín. Y un presagio silencioso, como si las dunas mismas advirtieran la batalla que se avecinaba. De repente, la pesada puerta del despacho se abrió con urgencia y un mensajero irrumpió con el rostro pálido y sudoroso. Sus manos temblorosas depositaron un sobre lacrado ante el jeque, mientras su respiración acelerada confesaba la gravedad del mensaje oculto. Majestad, jadeó, hemos descubierto un traidor en las filas más cercanas. Alguien que ha puesto precio a su lealtad y ha jurado desdeñar la sangre que corre en nuestras venas. El corazón del jeque se detuvo por un instante, la traición acuchillando el escudo de su corazón con una intensidad insoportable. No solo se ponía en peligro su corona, sino aquello que había empezado a querer proteger, a Leila, a su propia alma. Con la mano firme sobre el medallón, apretó los labios y murmuró: «Muéstrenme su nombre, que sepa que no cederé ante ninguna sombra que intente robar lo que es mío». Y lo que ella representaba. Leila se acercó y tocó suavemente el brazo del jeque, un gesto pequeño que contenía montañas de promesas no dichas. No es solo una guerra de poder. Esta vez es la batalla por no perder aquello que comienza a ser más fuerte que el miedo y la traición. Sus miradas se entrelazaron, y un entendimiento silencioso creció entre ellos. Estaban atrapados en una red que tejía destino, peligro y una pasión que podría salvarlos o consumirlos. Entonces, de las sombras del corredor, emergió Farid, con un ademán grave que detuvo la conversación. «Majestad, hay algo más». Su voz se volvió un susurro que parecía estremecer las paredes. El secreto que Leila guarda no es solo pasado, es la clave que nuestros enemigos buscan para derribar el emirato. Y la mano detrás de esta conspiración está más cerca de lo que imaginamos. Un escalofrío recorrió la espalda de Leila, mientras el medallón, en las manos del jeque, parecía brillar con un fuego inquietante, una señal de que la tormenta no se detenía. El jeque, con voz firme y ojos ardiendo con determinación, sentenció: «Entonces, es hora de enfrentar la verdad de una vez por todas. No dejaré que un fantasma del pasado destruya nuestro presente ni nuestro futuro». Desde la oscuridad del desierto, una silueta se deslizaba entre las dunas bajo la luz mortecina de la luna. En su mano, la carta que contenía un nombre prohibido, una crueldad que solo podría ser pagada con fuego y sangre. El destino del jeque billonario y de Leila pendía ahora de un hilo, invisible, pero irrompible, en un palacio donde la noche nunca había sido tan oscura ni tan peligrosa. La primera luz del alba
comenzó a filtrarse por las majestuosas ventanas del palacio, pintando de tonos dorados las opulentas cortinas de brocado y los mármoles pulidos que habían sido testigos de tantas batallas, internas y externas. En la calma que seguía a la tormenta, el jeque billonario se encontraba de pie junto al ventanal, con el medallón antiguo cerrado suavemente en la mano. Su semblante, menos rígido, pero pleno de una determinación renovada, reflejaba la victoria de un hombre que había aprendido el verdadero significado del poder: proteger lo que amaba. Leila entró silenciosa al despacho, sus pasos tan firmes como la fuerza que llevaba en su mirada. Sus ojos encontraban ahora en el del jeque un refugio, una promesa hecha realidad después de días y noches cargados de incertidumbre, conspiraciones y miedos. No había palabras urgentes, solo la comprensión profunda de que sus mundos, antes dispares, se habían unido irrevocablemente. Él abrió la mano y le mostró el medallón, que ya no parecía un objeto oscuro, sino un símbolo de triunfo sobre las sombras del pasado. Este amuleto, dijo con voz baja pero vibrante, ya no es una amenaza, sino la llave que cerró las puertas del dolor. Hoy comenzamos una nueva historia, una que construiremos juntos. Leila sonrió, la luz del amanecer acariciando su rostro cansado, pero lleno de esperanza. Se acercó y tomó la mano del jeque, entrelazando sus dedos en un gesto que sellaba un pacto irrompible. Nuestro pasado nos trajo hasta aquí, pero no nos dictará nuestro futuro, confesó, porque lo que hemos descubierto es la fuerza de un amor que puede sanar cualquier herida. Fuera en los jardines del palacio, ya eran visibles los primeros brotes que anunciaban la primavera. Flores delicadas pero firmes, símbolo perfecto del renacer que experimentaban ambos. El eco de risas lejanas y conversaciones optimistas se mezclaba con el perfume del jazmín. Ahora una fragancia que representaba no solo peligros lejanos, sino esperanza creciente. El Consejo del Emirato, reunido en sesión extraordinaria, ratificó la posición del jeque billonario como un líder renovado. Su autoridad se cimentó no en la opulencia vacía, sino en la honestidad con la que enfrentó conspiraciones, susurros y traiciones. La red de traidores fue desmantelada con precisión y justicia, sorprendiendo incluso a los más cercanos, quienes vieron en Leila y en el jeque una alianza inquebrantable y ejemplar. En la privacidad del palacio, Leila confesó que, tras años de lucha silenciosa, había por fin encontrado un lugar donde su dignidad era respetada y su amor correspondido. El jeque, a su lado, vio en ella la luz que mitigó sus noches más oscuras, la fortaleza que desafió su arrogancia y que lo impulsó a convertirse en un hombre mejor. Con el desierto extendiéndose sereno, más allá de las murallas, un sol radiante ascendía en el cielo, dibujando un lienzo de promesas para el futuro. En ese momento, el jeque y Leila compartieron un abrazo que unió sus almas, una conexión que ya nada podría romper. Su historia, antes sembrada de secretos y miedo, florecía ahora en un canto a la redención, al perdón y a la fuerza indomable del amor verdadero. Sabían que vendrían desafíos, porque ningún poder es absoluto, pero juntos habían construido un refugio invencible, un hogar donde la paz y la felicidad podían por fin habitar. Leila apoyó la cabeza en el pecho del jeque, sintiendo el latido firme y constante que le aseguraba un mañana. Suspiro profundo, el aroma a jazmín acariciando sus sentidos y en ese instante eterno,
Comprendieron que su unión era el mayor tesoro, guía y protección ante cualquier sombra que osara amenazar su horizonte. El palacio, digno testigo de su transformación, parecía resonar con un murmullo de aprobación, como si las antiguas paredes celebraran el fin de viejas heridas y el inicio de una era dorada. La noche que una vez ocultó secretos y peligros, había dado paso a un nuevo día, donde el amor no solo sobrevivía, sino que reinaba con toda su magnificencia. En el último suspiro del amanecer, el jeque billonario y Leila caminaron juntos hacia el balcón que dominaba el emirato. Desde allí, sus ojos se perdieron en la vastedad del desierto, un territorio que ahora reflejaba la inmensidad de sus posibilidades. No había más cadenas, ni sombras que los retuvieran. Solo la certeza firme de que, aunque el camino fuera incierto, lo recorrerían juntos, libres, fuertes y llenos de esperanza. Así, la historia del jeque billonario y de Leila concluyó no con un adiós, sino con una promesa eterna, la de un amor capaz de transformar reinos enteros, porque en su unión residía el verdadero poder que ni el desierto ni la traición podrían jamás arrebatarles.